Capítulo 2, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a estar dando finalidad a este capítulo 2. Habíamos dicho que el domingo pasado, que nosotros íbamos a concluir en ese domingo el capítulo 2 de Hechos, pero por cuestión de tiempo, nosotros no hemos podido considerar una última característica que nosotros vemos en estos pasajes últimos, en estos versículos últimos del capítulo 2, que no podemos dejar de considerar, no podemos dejar de mirar y pasar por alto, sería inaprovechoso. Ayúdenme a recordar qué características y elementos esenciales vemos en estos pasajes que formaban parte del carácter, de la práctica que marcaban la iglesia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En modo de resumen, y podamos hacerlo todo también juntos. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué prácticas podemos ver? ¿Qué recordamos aquí? Marcas en esta iglesia, en estos inicios que hemos estado considerando a lo largo de este tiempo. Como ellos fueron cambiados a la hora de amar a sus hermanos y de compartir todas esas bondades que Dios les había dado. Cuando empezaron a entender acerca de sus posesiones, dices tú, bien, eso es una marca en esa iglesia, ese correcto entendimiento acerca de sus posesiones. ¿Qué otra marca vemos? Que todo lo hacían con sencillez de corazón. Todo lo hacían con sencillez de corazón, con una sinceridad ante los hermanos y ante el Señor también. Había gozo, había alegría, había una sencillez en todos ellos. ¿Qué otra marca vemos en esta iglesia? La unión que había entre ellos. La unión que había entre ellos, el estar juntos espiritualmente. Esa era una marca significativa. Ellos estaban juntos de una manera espiritual, entendiendo todos una misma cosa. ¿Qué otra marca vemos o que hemos considerado en esta iglesia? Tenían comunión entre ellos. Tenían comunión unos con los otros, estaban experimentando una comunión que nunca antes habían experimentado, una comunión genuina. ¿Por qué? Porque todos estaban en Cristo, todos eran uno en Cristo y se atraían unos a otros. ¿Qué otra característica hemos visto? Perseveraban en la iglesia y escuchar la palabra. Perseveraban en la palabra de Dios, eran fieles a la doctrina, fieles a la palabra de Dios, lo que enseñaban los apóstoles, así estaban ellos perseverando en ello. ¿Qué otra marca vemos? Temor. El temor. Era una iglesia marcada por el temor a Dios. Veían ellos grandes maravillas en manos de los apóstoles y veían las obras portentosas de Dios mismo. Y eso causaba en ellos un temor reverente ante el Señor. ¿Alguno más que se acuerden? Perseverar en la oración. Pero que hemos visto ya. Ahí vamos a entrar ahora en ese detalle también, en esas últimas cosas que hacían. Tenían favor con todo el pueblo también. En esa generosidad quizás, ¿no? Que ellos tenían unos con otros, teniendo favor cada uno con el otro, considerándose a sí mismos, a los otros, mejor dicho. Estas miles de personas pasaron en un momento de sus vidas, estando ellos muertos en sus delitos y pecados, pasaron a tener vida en el Señor Jesucristo. Ellos pasaron a ser nuevas criaturas en el Señor. Estas miles de personas pasaron a tener una clase de vida nueva a partir del momento en que creyeron en la palabra predicada por Pedro en ese día. Pero ¿qué realidades o qué elementos pueden proporcionar esa clase de vida? Lo hemos estado viendo el domingo pasado. Está la doctrina, hemos mencionado, está el temor, también está el que ellos estuviesen juntos, está ese correcto entendimiento acerca de ciertas cuestiones, de ciertas cosas, y todo eso estaba allí manifestándose en esa iglesia. ¿Qué es lo que a nosotros nos da las facilidades para que nosotros, y nos habilita a que nosotros podamos tener esta clase de vida que ellos estaban teniendo? La obra del Espíritu. ¿Qué hemos visto? Ellos tenían una clase de vida, ¿cierto? Tenían una clase de vida nueva ahora. ¿Qué hacía posible que esa comunión y esa clase de vida en ellos se hiciera posible o se hiciera más fácil para que ellos estuvieran andando en esta clase de vida? ¿Qué hemos visto el domingo pasado? ¿Se acuerdan? ¿Qué ministerio
específicamente vimos en la iglesia que tiene que estar? Tenían un mismo pensar, ¿no? Tenían un mismo pensar, ¿sí? Estaban- Y porque tenían un mismo pensar, estaban en la misma doctrina, estaban en el mismo conocimiento. ¿Y qué hacía que ellos hicieran uno con los otros? ¿Se acuerdan? Repartir sus bienes. Tener comunión, ¿no? Tenían el ministerio de la amonestación, el ministerio de la exhortación. El ministerio de la exhortación, de la amonestación, daba una facilidad a que ellos pudieran llevar a cabo más fácilmente esta vida que ellos tenían que tener en la iglesia. El ministerio de la edificación en el amor. Y para poder llevar a cabo este ministerio, ¿cómo habíamos visto que debemos estar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo debemos estar para llevar a cabo este ministerio de la amonestación y de la exhortación a los hermanos? ¿Qué teníamos que tener? ¿Qué elementos teníamos que tener propiamente para llevar a cabo este ministerio? Reverencia al Señor. Comunión con Dios. En uno mismo. La comunión con Dios hace como un todo, ¿no? Una de las características era que teníamos que ser, habíamos revisado en los versículos, eran ricos en bondad. ¿Se acuerdan? Para poder amonestar unos a otros teníamos que tener bondad, una bondad tal que busca en todo tiempo el hacer bien a los otros. Es una característica esencial que tenemos que cultivar en nosotros. ¿Qué otra característica teníamos que tener para poder llevar este ministerio? Teníamos que estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Yo no puedo exhortar a mi hermano con mis palabras, tengo que traerle la palabra del Señor para que él entre a cordura. Henchidos de conocimiento, habla de una sabiduría práctica, que yo pueda exhortar a mi hermano porque yo quizás he pasado por ahí o sé que ese final de ese camino puede ser perjudicial para él. También un conocimiento de la palabra de Dios intrínseco, que yo conozco la palabra de Dios. Estar llenos de la palabra de Dios para poder amonestarnos y exhortarnos unos a otros. Y esto lo debemos hacer en virtud de nuestro oficio. ¿Se acuerdan? Hablamos del oficio, de lo que es ser un hermano en una iglesia, un creyente. Ese creyente tiene un oficio allí en la iglesia, en este ministerio de la amonestación. Como creyentes, no olvidarnos que nosotros estamos vestidos con un oficio. Cada persona debe hacerlo en conformidad a los derechos y obligaciones de su oficio particular. Como creyente, como hermanos que somos en Cristo, somos guarda de nuestros hermanos. Tenemos el derecho y tenemos la obligación de amonestarnos y de exhortarnos unos a otros en una enseñanza mutua, en una amonestación mutua unos con los otros, edificándose en amor. Habíamos mirado bien este versículo. Esta es la tarea de todos nosotros en la iglesia, edificarnos unos a otros en el vínculo del amor. Ellos tenían una comunión tal unos con otros y de esa forma ellos se exhortaban, se amonestaban, se estimulaban y podían llevar así las cargas de los unos de los otros. ¿Por qué? Porque ellos se hablaban, ellos se contaban sus cargas y así podían compartirlas y podían orar unos por otros y así daba lugar entonces a la ayuda en la iglesia. Y vimos como último elemento que debemos de cuidar no solamente las doctrinas, no solamente la comunión, sino que debemos de cuidar la vida de piedad. Tenemos que tener un cuidado de nuestra vida de piedad. La vida de piedad definida acorde a la aplicación de esas doctrinas que nosotros estamos aprendiendo. Si no, somos legalistas, somos llenados de conocimiento, pero no ponemos en práctica aquello que conocemos. La vida de piedad es importante, la vida de temor de Dios en nuestra conducta, en nuestro caminar diario. La doctrina, sí, acompañado siempre de la piedad. Eso como un resumen así. Esperemos que podamos guardar estas cosas en nuestro corazón, hermanos, y sea para que nosotros pongamos en práctica esto de lo importante que es la comunión entre nosotros, lo que abarca, lo que significa la profundidad de lo que es que tengamos comunión unos con otros, exhortándonos en el amor para que podamos ser edificados en la iglesia. Esto es muy importante, así que consideremos esto y no lo perdemos de vista.
Pasemos a considerar otra característica de la iglesia en este capítulo 2. Vimos que la primera característica importante, como un abanico, es la doctrina de los apóstoles. La segunda es la comunión de los santos. Y esta tercera característica que miraremos es la perseverancia en la adoración. La perseverancia en la adoración. Una iglesia que adora verdaderamente a Dios. Dice el versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Permítame que le siga preguntando, hermanos. ¿Qué características se presentan en los versículos desde el 42, que hemos estado dando inicio a este tema, hasta el 47 en cuanto a la adoración? ¿Qué características vemos ahí? ¿Qué dirían ustedes acerca de la adoración descrita en estos pasajes? Descrita aquí en estos pasajes, ¿qué elementos, qué actividades constituyen o vemos aquí que constituía la adoración? Elementos de la adoración. ¿Qué vemos aquí? Temor, perseverancia. Actividad en la adoración, en el culto de adoración. ¿Qué vemos aquí? Que ellos se acercaban, no en los versículos que miramos recién, sino en todo el pasaje. ¿Qué vemos? ¿Qué elementos vemos? Que ellos estaban en actividad de lo que es la adoración, el tiempo de adoración ante Dios. ¿Qué vemos allí? Comunión, oración. La oración es un elemento que vemos que estaba en el tiempo de adoración, en la adoración a Dios. ¿Qué otro elemento vemos? La perseverancia. Actividades. ¿Qué actividad estamos viendo allí? Comía y repartía el pan. El partimiento del pan, la cena del Señor. ¿Sí? Eran de un mismo mensaje. Pero actividad, hermanos. Ellos estaban en la actividad de la oración, la alabanza. La alabanza era otra actividad que conformaba la adoración de ellos. ¿Qué otra vemos allí? ¿Qué otro elemento fundamental vemos? Actividad. Tenían comunión juntos. Eso es parte, sería parte, ¿no? O como resultado, podríamos decir, de la adoración. La predicación de la palabra, hermanos. Ellos perseveraban en la predicación de la palabra, perseveraban en la oración, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en la alabanza. Y no había más actividades. No había más. Eran las 4 actividades que se podía ver así, reflejadas en estos pasajes, como cosa sencilla en la adoración. Mire qué sencilla que era la adoración. Reunirse para ser enseñados, tomar la Santa Cena del Señor, orar, y dice que estaban alabando al Señor. Los cánticos, los himnos, no se menciona aquí específicamente en estos pasajes. Podría estar encerrado en ese cuando dice alabando a Dios. Quizás podía estar allí encerrado lo que son los cantos y los himnos y la alabanza en el cantar. Puede ser, no lo menciona, pero podría ser. Pero miren qué maneras más sencillas. Ellos se dedicaban a la adoración a Dios. Adorar a Dios de una manera sencilla. Cuanto menos esté Dios en la adoración, dijo alguien, repito, cuanto menos esté Dios en la adoración, más cosas se ponen. Cuanto menos esté Dios en la adoración, más cosas se agregan al culto. Cuanto más lejos esté Dios en la adoración en una iglesia, más cantidad de actividades se agregan en el culto de adoración. Pero cuanto más presente y patente esté Dios en la adoración en una iglesia, más sencillo es y más bíblico es. Porque no es cosa de hacer. La adoración dada a Dios por medio de la iglesia en el culto de adoración no es cuestión de hacer. No se trata de tener y agregar elementos en la adoración. Es cosa de Dios.
Se trata de venir a tener comunión con Dios. Se trata de venir a ser enseñados por Dios. De eso se trata nuestra adoración y nuestro culto ante Dios. Cuando nos reunimos para orar, y en nuestras oraciones nosotros estamos pidiendo a Dios que el Señor nos dé más actividades, lo que estamos haciendo allí es planeando más elementos en nuestra adoración. Quizás nosotros estamos buscando con eso satisfacernos a nosotros más con otras cosas. Cuando nosotros buscamos o oramos incluso por más actividad. Pero cuando nosotros venimos a buscar a Dios, a adorar a Dios, a darle a Dios lo que Dios quiere y pide de nosotros en este tiempo, hermanos, y a recibir nosotros lo que Dios nos quiere dar, mientras más sencillo, mejor. Cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más bíblico, mejor. Enseñar, recibir la enseñanza, tomar la Santa Cena y orar. Y ya está. Y ya está. No hay más. Dios no nos pide más en nuestro culto de adoración. Porque el alma del hombre que va a buscar a Dios solamente se satisface con Dios, no con actividades. El alma del hombre o la mujer que está buscando solamente a Dios no querrá otra cosa sino Dios. Ese hombre o esa mujer no se satisface con actividades, no se satisface escuchando buena música, no se satisface escuchando buenas voces en un gran coro, o buenos músicos, o buenos instrumentos. Este hombre o esta mujer hacen suyas las palabras de San Agustín de Hipona con una expresión muy conocida. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No con actividades, no con cosas, sino con Dios. Sino con Dios, que Dios me hable, que Dios reciba mi gratitud, porque quiero venir a darle gracias a Él por lo que Él ha hecho en mí y por mí. Entonces este hombre y esta mujer se contentan con hacer solamente aquello que Dios le ha dicho que haga por medio de su palabra. Dios lo ha establecido y lo ha declarado de esa manera. No está buscando llenar con otras cosas la falta que él tiene de Dios. No. Tiene sed de enseñanza. Este tiene sed de comunión con Dios. Tiene sed de alabar a Dios. Nosotros tenemos que considerar cómo nuestra adoración a Dios debe ser algo muy sencillo. Y esto se manifiesta cuando en nuestro corazón hay un verdadero amor por Dios y un verdadero deseo de vivir la vida que Dios nos trazó. De eso se trata. Hermanos, ¿para qué se reúne la iglesia? ¿Para qué se reúne la iglesia? En los cultos congregacionales, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Creo que muchos creyentes no se han preguntado esto y siguen la costumbre que ellos mismos han recibido de hacer las cosas conforme a las tradiciones que traían o conforme otros les han enseñado. Y no se hacen esta pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué se reúne la iglesia? Otros piensan que es simplemente un asunto de organización del liderazgo de su iglesia. Y de la manera más visible que ellos han encontrado hacer en el culto, van y es lo que ellos hacen. Seguramente encontramos quienes creen que lo que se haga en el culto puede ser manejado según la ocasión del sentir momentáneo de la iglesia. Que seamos espontáneos, según como estamos, así obramos, según nos dirija el que nos dirige, el pastor o lo que sea, así nosotros vamos y estamos en el culto de adoración. Así han ingeniado novedosos programas en el culto y pueden variar sus elementos según el caso. Por ejemplo, cuando es Navidad, ¿qué pasa en los cultos de adoración cuando llegan la Navidad? Solemos agregar otros elementos al culto de adoración que refleje más vívidamente lo que es esa conmemoración de la Navidad. Tenemos obritas de teatro, nos vestimos de tal manera, vamos y armamos un pesebre y allí estamos ahí haciendo o deshaciendo, nos disfrazamos, animales, etc. Aprovechamos ese momento de la Navidad, en el momento del culto, para resaltar lo que es esa conmemoración.
O cuando se celebra la fiesta de las colectividades. ¿Sabemos lo que es eso? La fiesta de las colectividades. Es una fiesta que se suele hacer, por lo menos allá en América, que se reúnen personas de las naciones en donde están allí para hacer una fiesta de las colectividades, de todas las naciones. Entonces allí conmemoran y hacen los bailes típicos de esas naciones, hacen comidas típicas de esas naciones y actividades típicas de cada nación. Entonces cada uno que son descendientes de esas naciones o son de esas naciones hacen allí una especie de festejo de las colectividades que están en ese lugar. ¿Y qué tiempo ocupan para hacer estas fiestas? El culto de adoración. El culto de adoración. O usamos el tiempo de culto para celebrar cumpleaños de algún hermano. Para cantarle feliz cumpleaños, o darle felicitaciones, o hacerlo pasar al frente y oramos por ese hermano. Celebraciones ajenas al culto como fiestas nacionales, o vaya a saber qué otras celebraciones encontramos en ciertas iglesias. Aún considerándose iglesias bíblicas, encontraríamos que los elementos usados en esos cultos no provienen de principios positivos y específicos que encontramos en la palabra de Dios. No provienen de allí. Sería común encontrar en la iglesia hoy día que muchos piensan que Dios nos dejó a nosotros el ingeniar el culto que le ofrecemos y que según nuestras costumbres o prudencia propia podemos elegir qué hacer o qué suprimir, qué quitar del culto de adoración. Y por ello no se requiere de ir a las Escrituras para hallar lo que Dios nos pide o el elemento ese que Dios nos pide para que esté en el culto. Mientras nos mantengamos en general en el marco de lo que siempre nosotros hemos venido haciendo, está bien. Está bien. Y esto ha desembocado que en años recientes los cultos congregacionales hayan suprimido muchos elementos asociados legítimamente con la adoración a Dios y hayan implementado, y aún hoy en día lo siguen haciendo, programas y elementos ajenos a la adoración congregacional bíblica. Pero ¿estamos seguros que eso hace parte de nuestra libertad y de nuestra espontaneidad, hermanos? ¿Estamos seguros de eso? ¿Será que no importa aún si cada persona en la iglesia o los mismos pastores apoyan la institución de ciertos elementos o cierta actividad o retirar algunos de los elementos establecidos por la palabra de Dios? La iglesia no es una comunidad democrática, hermanos. No estamos aquí para que democráticamente analicemos o votemos qué vamos a hacer en el culto. No, la comunidad de Dios es teocéntrica. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que nos ordena cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Y luego queremos continuar y queremos decir que somos iglesias bíblicas. Que yo sepa, una iglesia bíblica es la que se fundamenta en la Biblia. Pero nos gusta llamarnos iglesias bíblicas, pero luego nos conducimos totalmente fuera de la Biblia. Nuestro llamado no es a implementar elementos, sino a obedecer a Dios en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ese es el llamado nuestro. Cada elemento en el culto no debe ser respaldado por un versículo que nos deje tranquilos, sino que debe surgir del estudio de las Escrituras y de los mandamientos claros de Dios a la iglesia cada vez que ésta se reúne. De esta manera hallamos en las Escrituras que reunirnos en el culto, en el día del Señor, no es opcional. Es un llamado de Dios que nosotros tenemos que estar aquí en el culto, no es opcional. Eso es un mandamiento del Señor. Pero como tampoco lo son los elementos que la iglesia usa en sus cultos, porque es Dios mismo quien los ha ordenado en su iglesia para que nosotros le adoremos a Él como Él nos manda. A la luz de esto, tristemente, la iglesia en general ha hecho un culto conforme a sí misma y para sí misma, pero no para Dios. Aunque digamos lo contrario, hermanos. Las iglesias han elaborado un culto conforme a sus miembros, conforme a nuestros gustos, con los elementos más queridos por todos nosotros, aquellos elementos que nosotros apoyamos y votamos, más concurridos por la mayoría, y han suprimido aquellos elementos que no nos gustan tanto, que para nosotros son pesados, son aburridos, y no disfrutamos.
El orden, el tipo de música, las actividades, la predicación, los temas mismos de enseñanzas, el liderazgos, los ministerios, etc., tienen como punto principal el agrado de los asistentes y nunca antecedidos por la pregunta: ¿es eso lo que Dios nos ordena como iglesia? ¿Eso es lo que Dios nos pide en nuestras actividades en el culto? Tal es así que cada elemento gira en torno al hombre y no está girando en torno a Dios. Lo grave y lamentable es que no solo se desobedece a Dios cuando actuamos y nos dirigimos de esta manera, sino que se desafía el señorío de Cristo sobre su iglesia al manejar su cuerpo con nuestro criterio y no con lo que el Señor nos pide. Estamos desafiando la autoridad de Cristo mismo. Lejos de agradar y glorificar a Dios, estas actividades no importan con cuánto celo se haga, hermanos. No importa con cuánta dedicación le has puesto para implementar esos elementos aquí. No importa. Si no corresponden a la Biblia, no agradan a Dios. No agradan a Dios. Como se puede ver, el punto no es quién grite más alto, quién es bíblico y quién no es bíblico, sino quién lo sea de manera real y de manera práctica, en este caso en el contexto del culto de adoración. Por ello debemos rescatar el culto público, hermanos, de la garra del humanismo y de la mundanalidad como de nuestra creatividad o como también de nuestro propio ingenio. Solo por las Escrituras nosotros podremos llegar a la conclusión de lo que Dios demanda de su iglesia cada vez que ésta se reúne en su nombre, negándonos a nosotros mismos y preguntándonos al mismo tiempo, ¿qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Esto en sí mismo nos costará a nosotros venir aquí, traer nuestra mente y dedicarnos a esos elementos que el Señor nos pide. Nos costará, pero es algo que le agrada a Dios y es lo que Dios nos pide. Seguro que entendemos que la iglesia se reúne para la adoración a Dios, pero permítanos ser aún más específicos para que esto no se pueda o no se quede en conceptos simplemente abstractos en nuestra mente. Debemos considerar y meditar en estos elementos, hermanos, con la Biblia abierta. Por eso dijimos hace un momento que no es por un versículo que nos sostenemos. Tenemos que estudiar acerca de estas cosas, tenemos que estar seguros de que esto es lo que nos pide el Señor, para generar una convicción profunda en el alma y en la conciencia de la iglesia de lo que Dios demanda en nuestro culto congregacional. La iglesia se reúne para adorar a Dios y vamos a hacer un pequeño repaso, como hemos mencionado ya con la ayuda de ustedes hace un momento, en la lectura de la palabra de Dios. La iglesia se reúne para adorar a Dios por medio de la lectura de su palabra. Dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 13, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, allí está establecido, la exhortación y la enseñanza. En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y debemos decir que este texto está dado en un contexto de instrucciones eclesiales y no de una instrucción personal. Pablo le está instruyendo esto a Timoteo, a que hagan esto en la iglesia, en sus cultos de adoración, que haya lectura de la palabra de Dios allí. El apóstol Pablo quiere estar seguro de que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios ordena que la Biblia debe ser leída públicamente en los cultos congregacionales. Dios sabe que el crecimiento de los creyentes y la regeneración de los perdidos están siempre asociados a su palabra. Leer la Biblia en el culto en voz alta, sin comentarla, deja claro a todos los presentes que nosotros reconocemos en verdad que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una muestra de sometimiento al señorío de Cristo, sentarnos espiritualmente bajo ella a fin de que sea el criterio divino poniéndose sobre nuestro criterio sobre todas las cosas. El teólogo y pastor James Montgomery Boyce, él dijo al respecto
de la lectura expositiva en la palabra en el culto de adoración. Él dijo lo siguiente: la lectura de cualquier porción sustancial de la Biblia también está desapareciendo. En el tiempo de los puritanos, los ministros regularmente leían un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento, pero nuestras lecturas de la Escritura se están haciendo cada vez más cortas, algunas veces solamente 2 o 3 versículos en caso de que llegue a leerse la Biblia. En muchas iglesias no hay ni siquiera un texto para el sermón. Cuando yo era niño, en una iglesia evangélica, a mí me enseñaron que en la Biblia Dios nos habla a nosotros y en la oración nosotros le hablamos a Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestras iglesias? Que ni oramos ni leemos la Biblia. Y él dice, lo que sea que esté pasando no es adoración. El segundo elemento que hemos considerado es la exposición de la palabra de Dios, la lectura y la exposición de su palabra. Pablo le ordena a Timoteo nuevamente en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si hay un elemento central, y no estamos diciendo que ese elemento es el más importante, sino que es un elemento central en las reuniones públicas de adoración, debe ser la exposición de las Sagradas Escrituras. La enseñanza de la palabra de Dios. Ha sido el método ordenado y usado por Dios para salvar a los creyentes en el sentido completo de la palabra, lo que incluye también, por supuesto, también la santificación de los hijos de Dios. Así lo ha establecido el Señor, que por medio de su palabra, Él haría su obra en medio de su pueblo. La dieta regular de la predicación expositiva es idea de Dios, no nuestra, de Dios. Pero lamentablemente el sermón es una actividad que está en vía de extinción en nuestros días. No hablo del tiempo en que una persona pase y hable al frente de una congregación por 1 hora o por 1 hora y media de tiempo. Me refiero a la exposición sistemática, a la exposición pausada de la palabra de Dios, puntual, aplicada en la congregación. Para eso Dios ha querido llamar a ciertas personas con el fin de que se dediquen completamente, muchos o otros de forma parcial, a que enseñen la palabra de Dios en las iglesias. Otra vez el pastor Boyce añade: hoy tenemos muy poca enseñanza seria de la Biblia, por no mencionar las exposiciones cuidadosas. En vez de esto, los predicadores tratan de ser personales, contar historias jocosas, sonreír y sobre todo evitar temas que puedan causar que la gente no se sienta feliz con la iglesia del predicador y se vaya a ir. Los predicadores, al estilo teleevangelistas, hablan sobre necesidades que a la gente solamente lo que ellos quieren escuchar. Los predicadores quieren ser agradables, populares o proveer un buen entretenimiento y, por supuesto, ellos quieren ser exitosos. Hoy las personas desean pequeños cortos que no superan los 15 minutos, que los ayude a cómo lidiar con sus asuntos temporales, pero no tienen tiempo, no tienen mente ni tienen corazón para la exposición de la Biblia con miras a tratar el alma de las personas. Es algo que no se debe descuidar en absoluto, la exposición de la palabra de Dios. En tercer lugar, la oración diligente. La oración diligente es otro elemento que debe estar en nuestro culto de adoración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Este mandamiento divino también se sitúa al principio del capítulo 2 de 1 de Timoteo, el cual da instrucciones sobre la adoración corporativa. Esta instrucción está dentro del contexto de la adoración congregacional. Para Pablo, Timoteo debería dar prioridad a la oración corporativa regular como parte del ministerio en el culto de adoración. El pastor, nuevamente, Boyce comenta: es casi inconcebible para mí que algo llamado adoración pueda ser llevado a cabo sin una oración significativa, pero eso es precisamente lo que está sucediendo en los días de hoy.
Usualmente hay una oración corta al principio del servicio, aunque hasta eso se está esfumando. Está siendo reemplazada con una salutación de compinches para hacer que la gente se sienta bienvenida y relajada. Otra oración que generalmente es omitida es la oración de la ofrenda. Podemos entender que, como ya sabemos, amerita la intervención del Dios Todopoderoso para que la gente egocéntrica dé suficiente dinero para mantener la iglesia y su marcha. Pero las oraciones más largas, como las oraciones pastorales, están desapareciendo de las iglesias. ¿Cómo podemos decir que estamos adorando si ni siquiera estamos orando a Dios? La iglesia debe orar como cuerpo, debe orar como un cuerpo. Y mucho de la salud de la iglesia se ve reflejada o se verá reflejada en sus reuniones de oración como en las oraciones mismas cada vez que la iglesia se reúne para adorar a Dios. Estas oraciones públicas en los cultos deben ser solemnes, hermanos. Deben ser saturadas de escritura y de adoración. Deben contener confesión de pecado, acciones de gracias y peticiones y súplicas humildes. Las oraciones son también un testimonio claro a todos que nosotros dependemos de Dios y que nosotros debemos a Él toda sumisión, porque nosotros siempre oramos diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Nuestro cuarto punto, los cánticos espirituales, como hemos dicho. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículo 19. Este es otro mandamiento divino con respecto al culto público. Cantar no es una opción para el pueblo de Dios. Pero tampoco lo es el material de donde dichos cantos deben surgir con el propósito mismo de cantar a Dios. No es una opción cantar, debemos cantar, pero cómo lo hagamos y de dónde vienen nuestras letras y los elementos también no es una opción. Aunque a muchos les parezca extraño el concepto, no cantamos para que nosotros nos sintamos bien en la iglesia. No es el propósito. O tener una experiencia mística. Nosotros cantamos al Señor con cantos bíblicos para adorarlo a Él, porque solo Él es el objeto de nuestra adoración. Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El Señor debe ser el objeto de nuestra adoración. Los cantos, además, como ya hemos mencionado, cumplen la función de edificarnos unos a otros cada vez que nosotros recordamos y proclamamos públicamente el contenido de nuestra fe y las promesas de Dios en nuestras alabanzas. Vuelvo a citar al pastor Boyce, que es claro cuando él afirma esto. Él dice: uno de los rasgos más tristes de la adoración contemporánea es que los grandes himnos de la iglesia están casi fuera de circulación. No han desaparecido totalmente, pero están en vía de desaparecer. Y en su lugar han llegado canciones triviales que tienen más en común con los malos comerciales que con los salmos de la palabra de Dios. Hay un gran problema en esta alabanza con el contenido de las canciones, dice Boyce. Los viejos himnos expresaban la teología de la iglesia en maneras profundas y perceptivas, y con un lenguaje memorable y atractivo a las personas. Estos levantaban los pensamientos del adorador hacia Dios y les daban palabras vívidas con las cuales recordar los atributos y las maravillas de Dios. Las canciones de hoy, lamentablemente, reflejan nuestra teología superficial o inexistente y hacen casi nada por elevar nuestros pensamientos acerca de Dios. Lo peor de todo son las canciones que meramente repiten una idea, palabra o frase trivial una y otra vez. Canciones como estas no son adoración, aunque tal vez puedan dar a la persona que asiste a la iglesia una sensación de religiosidad. Son mantras que pertenecen más a una reunión de los adeptos de la nueva era que a estar en medio de los verdaderos adoradores de Dios.
La participación de las ordenanzas, nuestro quinto punto. El Señor dijo en Lucas capítulo 2, versículo 19, haced esto en memoria de mí. La participación de las ordenanzas. Estas fueron las palabras de Cristo a sus discípulos y evocaban los que los discípulos de Cristo deberían hacer en los siglos posteriores también. Reconocemos en la Biblia solo dos ordenanzas que nos recuerdan de forma visible el sacrificio de Cristo a favor de su pueblo. ¿Cuáles son esas dos ordenanzas, hermanos? El bautismo El bautismo y la cena. y la cena del Señor. No hay más. Ambas ordenanzas nos recuerdan la muerte de Cristo, su resurrección y nuestra nueva vida en Él. No hay otras ordenanzas. Aquí, por medio de elementos tangibles y acompañados por las exhortaciones de la palabra de Dios, porque no puede faltar, somos conscientes de la realidad espiritual de los creyentes. Participar de estas ordenanzas es parte de lo que Dios ha ordenado para que su iglesia esté haciendo. No hacen parte de una adición o rito opcional. Es una ordenanza de parte de Dios. ¿Y cuándo se hace esto? En el contexto de la adoración, en el culto de adoración. Ningún creyente en general debería abstenerse de estas ordenanzas. ¿Por qué? Porque son medios de gracia que confirman nuestra fe cuando nosotros la hacemos. No deberían darse en un contexto trivial o desprovisto de todo elemento de culto. Más bien, deberían ser fieles a una de las más bellas expresiones de fe de los hijos de Dios en un culto público. Sexto elemento, el ofrecimiento de los bienes materiales, parte del culto de adoración. Dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, quédese con eso, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces. Otro pastor hace notar en su tratado, en lo que es cuestión de la adoración pública, este tema. Él dice, cuando hablamos del tema económico, no deja de haber suspicacias en algunos. Somos conscientes que muchas iglesias falsas y pastores falsos han utilizado la religión para sus fines económicos. No son pocas las iglesias que abusan de los hermanos teniéndolos solamente como una fuente económica para ellos. Por un lado, el invento de las indulgencias y el pago de misas, y por otro lado, tenemos iglesias que han hecho toda una estructura y han enseñado la falsamente llamada doctrina de la prosperidad, en donde enseñan a los hermanos a ofrendar por interés, con el afán y deseo de recibir de lo que dieron y no como enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan, hermanos, que los creyentes deben ofrendar a Dios como han propuesto de antemano, con buenos motivos de adoración a Dios, pues el avance del reino de Dios es algo que le glorifica a Dios. Así, cuando nos reunimos como iglesia, es el deber del creyente, repito, es el deber del creyente dar de una forma agradecida según éste haya prosperado. Es importante que las ofrendas recolectadas en el culto sean dadas en conciencia y como parte de la adoración y no como algo anexo y mundano que nosotros hacemos. Y esto es muy importante. Hay muchas iglesias que tienen algo como llamado células. Son reuniones particulares o pequeños cultos en la casa de los hermanos durante la semana, donde allí, aparte del culto del domingo, también ellos recogen ofrendas, hermanos. Y la ofrenda, este acto de adoración por medio de la ofrenda, tiene que ser dentro del contexto congregacional el día del culto. Cuando esto sea así, aléjate de ahí. Te están sacando tu dinero. Dios no ordenó esto de esta manera. No podemos tener minicultos en nuestros hogares en donde llevamos a cabo estas cosas. Ni la cena del Señor, ni recoger ofrendas. Pues no.
Repetimos, las ofrendas recolectadas deben ser parte de la adoración cada primer día de la semana, allí está claro, y no como algo anexo y mundano que nosotros hagamos. Por otro lado, en muchos lugares, el tiempo de las ofrendas se mezcla y es usado también para cantar o conversar o mientras se dan los anuncios. Se suele hacer esto también. Vamos a recolectar, vamos a pasar las ofrendas. Póngame un himno, hermanos, y ya estamos cantando el himno mientras está, o están dando anuncios mientras la bolsa se está pasando, o no, esto tiene que ser algo centrado. Tiene que ser algo dedicado en nuestras mentes en el tiempo específico aquí. No lo podemos mezclar con otros elementos. No debería ser así porque se distrae del acto mismo de adoración que se pretende ofrecer por medio de las ofrendas. La iglesia debe tomar conciencia que el acto de ofrendar es también un elemento que debe ser observado con solemnidad, con reverencia, como parte del culto ofrecido a Dios. Por Él mismo es el que ha querido que esto sea así. ¿Cuál es uno de los grandes propósitos por el cual la iglesia se reúne? Sabemos que es la adoración a Dios. Es el primer elemento. Dios, Él es el objeto de nuestra adoración. Y el primer punto sería ese. Pero ¿qué otros grandes propósitos nosotros vemos por el cual la iglesia se reúne? Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, hágase todo para edificación. Debemos decir que la palabra iglesia implica reunión, implica congregación. Y si algo debe caracterizar en las reuniones públicas es lo que promueva la edificación mutua y corporativa y no privada. Todo lo que se haga en el culto de adoración, todos los elementos que el Señor ha establecido en nuestro culto de adoración es para que nos edifiquemos. Es público, no es privada. Así solo piensan, hay personas que vienen aquí y están tratando de tener provecho acerca de estas cosas y no son conscientes de que están expensas también de los demás, de sus hermanos, porque somos un cuerpo. Nosotros venimos aquí a edificarnos unos a otros por medio de estos elementos, cuando alabamos al Señor. Por ejemplo, tú no vienes aquí privadamente a edificarte tú mismo, no. Venimos a hacer todo para que seamos todos edificados y unos con otros. Por eso hay personas que suelen faltar y según cómo se sientan, vienen o no vienen. ¿Por qué? Porque está pensando solamente en sí misma. Ella no se ve como que está dentro de un cuerpo que este tiempo es para que nos edifiquemos, todos juntos. ¿Qué implica esto? El hágase todo para edificación indica que cada elemento, actitud, acción debe edificar al cuerpo y no ser tropiezo para que la edificación sea una realidad. Voy a repetir eso. El hágase todo para edificación indica que cada elemento, actitud de cada persona, acción, debe edificar al cuerpo y no ser tropiezo para que la edificación sea una realidad. No se puede ver como personas interrumpiendo en el culto de adoración, hermanos. Quitamos. Y escuchas al hermano que está allí. Interrumpiendo. Nosotros no podemos dar lugar en el culto a esas cosas, a la interrupción, porque perdemos la edificación cuando nos distraemos. O golpeando los pies, uno que está ahí golpeando el pie y está distrayendo a ese hermano que está tratando de escuchar la palabra de Dios. O haciendo ruidos con distracciones. Recuerdo a las ancianas de la iglesia de Tenerife cómo instruían a las más jóvenes con este tema, las que tenían hijos. Les indicaban que cuando les llevaban la galletita o aquello que el niño se iba a comer para no que lo quitara del paquete que hiciera ruido y que lo pusiera en servilletas de papel para que cuando le sirviera al niño no distrayera a los demás. Miren la conciencia. Miren la conciencia que tienen de que no debemos distraernos porque perdemos el momento de edificación. Tenemos que ser responsables en estas cosas, hermanos. O personas llegando tarde en las reuniones. Cuando llegan,
distraen a toda la congregación, porque todos se vuelven el cuello para ver quién llegó, hasta el predicador se distrajo. Eso no es cuidar el tiempo de edificación. Interrumpo llegando tarde. No estamos diciendo, hermanos, que no puedes tú llegar tarde alguna vez. Nos puede pasar a todos nosotros, pero casi siempre llegas tarde. Debemos ser responsables con estas cosas para cuidar la edificación de la iglesia. O quizás personas que están durmiendo en el culto. ¿Cuánto uno se distrae cuando ve a alguien durmiendo en el culto? ¿Qué distracción es esa? Cuando esa persona está allí tirada, durmiendo. ¿Cómo distrae eso al otro? Que se duerma uno viendo una película en el cine, hermanos, bueno, pero es una gran falta de respeto y desconsideración dormirse en el culto, porque estamos ante Dios mismo, porque es Dios mismo quien nos está hablando por medio de la predicación. Y es un lugar y una reunión donde todos deberíamos mostrar reverencia, donde todos deberíamos mostrar respeto y deberíamos mostrar atención. Porque es ante Dios que estamos, hermanos. Y repito, quizás pudiste haber tenido una mala noche y por eso te estás durmiendo aquí en el culto. O quizás tú tienes niños pequeños y tuviste que tratarlos a la noche y estás aquí quizás un poco más cansada de lo habitual. Queremos ser sensibles también ante esto. Pero ¿qué? ¿Que a ti te entre el sueño todos los domingos? ¿Que todos los domingos estés aquí cabeceando y durmiéndote? Yo no me quiero meter en tu vida, hermano, pero ¿qué estamos haciendo por la noche? ¿Qué estamos haciendo por la noche? ¿De qué manera me estoy preparando, descansando como debo para venir y traer los sacrificios espirituales por medio de Jesucristo que Dios me pide el domingo aquí en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo por la noche que no estoy descansando como debo para estar aquí bien? Que se duermen los niños pequeños de 2 o 3 años, bueno. Pero ver en la iglesia a los más jóvenes, los más grandes, los que son ya mayorcitos, que ya tienen un dominio propio, o no tan jóvenes tampoco. Apenas empieza la exposición de la palabra de Dios y enseguida se acomodan para comenzar a dormirse. Es Dios mismo quien nos está hablando por medio de la predicación y es un lugar y una reunión donde todos deberíamos mostrar reverencia, respeto y atención, porque es ante Dios ante el Dios del universo, hermanos, es que estamos nosotros aquí. O las salidas de los pasillos, a los baños, cuando aquí está orando uno. Se está orando y se escucha gente que se está levantando a ir a buscar allá atrás no sé qué cosa. Un vaso de agua o yo no sé qué cosa. Hermanos, cuando nosotros empezamos el culto hay que centrarse en la edificación, hermanos. No podemos distraernos y distraer a los demás con estas cosas. Cuidémonos de no mezclar las cosas santas con las cosas ordinarias en el tiempo de la adoración. Estamos adorando a Dios y debemos estar listos para ese momento, el cual hemos estado esperando a lo largo de toda la semana. Al baño tienes que ir antes, a tomar agua tienes que ir antes, pero cuando tú te sientes aquí y empieza el culto de adoración, tienes que centrarte en ello. Estamos adorando a Dios. Hágase todo para edificación. Estas distracciones no aportan para la edificación mutua, sino todo lo contrario. Nos distrae. Hermanos, ¿cómo podemos esperar recibir de Dios en una actitud así? ¿Cómo podemos esperar recibir de Dios? Tenemos que temer a Dios. El Señor es misericordioso y bondadoso. Y Él quiere acercarnos a nosotros, a darnos, a tratar con nosotros, a hacernos el bien que Él tiene preparado para este día.
Pero ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud ante Él? El hágase todo para edificación significa que soy consciente que hago parte de un cuerpo, que el culto es la máxima expresión a la divinidad dada por el cuerpo de Cristo y que me acojo, me admiro y me apego a esto con reverencia y con amor a mi Dios. De esta manera, hermanos, apreciamos que Dios no nos dejó en tinieblas cuando instituyó a su iglesia en el desarrollo por medio de estos elementos, y mucho menos el culto público que es agradable a Él. Venimos a agradar a Dios, no a nosotros mismos. Y no podemos traer elementos en el culto de adoración que no pertenecen a la edificación de la iglesia. Para terminar, hay un elemento más que constituía la vida de la iglesia y no quisiera dejarlo fuera. Discúlpeme si me retraso un par de minutos. Este otro elemento en este texto era cómo ellos daban testimonio del Evangelio. Ellos permanecían en la adoración, pero un elemento muy importante, ellos daban testimonio del Evangelio. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, se incorporaban nuevas almas al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Venían personas a la iglesia siendo añadidas por el mismo Señor. El Señor añadía salvos a la iglesia a través de una obra espiritual en los corazones de las personas. Hombres y mujeres venían a formar parte del pueblo de Dios. Desde luego, el contexto nos dice que esta era una obra soberana de Dios. Claro que sí. Pero nosotros sabemos y entendemos por el contexto del resto de la Biblia que, y así también por la historia de la iglesia, que el Señor hace esta obra, es el Señor quien añade a la iglesia a los que deben ser salvos por medio de los creyentes. Es por medio de su iglesia, a través de la tarea de evangelización y la predicación del Evangelio. Así es como se añaden a la iglesia aquellos que eran salvos a través de esta tarea que realizaban sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que decían en el capítulo 2, versículo 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y esto fue lo que estos creyentes conocían de los apóstoles. Y una persona llega a ser creyente recibiendo el Espíritu de Dios, porque no se puede ser creyente sin recibir el Espíritu de Dios. Y esto es lo que le había dicho el apóstol Pedro en el primer sermón, que ellos tenían que arrepentirse, que ellos debían bautizarse cada uno de ellos en el nombre de Cristo para perdón de sus pecados y recibirían el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo les llevaba también a ellos a hablar la palabra de Dios, a compartir con denuedo, a hablar las maravillas del Señor. Ahí estaba entonces la tarea de la iglesia, la tarea de llevar este evangelio, estas buenas nuevas a otros, la tarea de comunicar las buenas de salvación a otros. Los incrédulos son atraídos al Evangelio, son atraídos a la iglesia de Dios cuando el pueblo de Dios se dedica a la predicación del Evangelio, a la comunicación a otros de las buenas nuevas. Y miren qué interesante la secuencia. Ellos primeramente se dedicaban a escuchar la palabra de Dios y a ser enseñados en las doctrinas de los apóstoles. Ellos primero recibían de Dios y daban a Dios lo que le debían dar a Dios por medio de la adoración. En la adoración es dar a Dios la gratitud y ese corazón dispuesto a Dios que Dios quiere recibir de nosotros. Ellos recibían y daban unos a otros a los hermanos, compartiendo lo que ellos tenían unos con otros. Estaban unidos cada día en el templo, partiendo el pan con alegría y sencillez, es decir, se daban y se recibían unos a otros. En la comunión unos con otros, ellos se fortalecían mutuamente con todo esto que acabamos de mencionar, y así ellos estaban vigorizados y preparados para testificar del Evangelio. Era el resultado de todo eso que ellos vivían en la iglesia: la predicación y la evangelización. Dando y recibiendo de Dios, dando y recibiendo de los hermanos, y así había en ellos vigor para comunicar el Evangelio, para ir y decir a otros acerca de las maravillas de Dios. Repito, miren la secuencia:
daban y recibían de Dios, daban y recibían los unos de los otros, y como resultado el Señor añadía a la iglesia cada día los que serían salvos. ¿Y quién era el que añadía a la iglesia? El Señor. Era el Señor el que hacía esta obra. Nos dice claramente, hermanos, en el final de este capítulo, como el Señor Jesucristo estaba presente en la iglesia. Era Él quien añadía a la iglesia. El Señor estaba presente. El Señor había muerto, el Señor había resucitado, el Señor había ascendido, glorificado en los cielos, pero estando en los cielos, Él todavía estaba presente entre ellos. Él añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cristo estaba presente. Cristo seguía obrando en el medio, en el cuerpo de la iglesia. Y esto es fundamental, porque Pedro, en el siguiente capítulo 3, que nosotros, si Dios quiere, comenzaremos a considerar, él quería dejar claro esto, por medio de esa sanación del cojo y por medio de los milagros que se hacían. A Cristo no lo vemos ya. Él quería dejar claro que a Cristo no lo estamos viendo físicamente, pero que no lo veamos no significa que Él no esté, no significa que se fue. Él está presente de otra manera en su iglesia, haciendo su obra, añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, es decir, trabajando en los corazones y trabajando en las conciencias de las personas. Cristo seguía en medio de ellos. Él es el que añadía a la iglesia todos sus escogidos. Que el Señor trabaja hasta el día de hoy. Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Y cómo trabaja ahora? Ahora Él trabaja a través de sus miembros, a través de sus discípulos, trabajando a través de la iglesia. Ese es el método del Señor ahora, usándonos a nosotros para poder llevar a cabo su obra. Y la iglesia estaba y está hoy en día, como describe el escritor de Hebreos acerca de Moisés cuando él dejó Egipto sin temer la ira de Dios. Dice que Moisés estaba sostenido como viendo al invisible. Y ahí está, y así estará la iglesia hasta que Cristo vuelva, como viendo al invisible. Él está aquí en medio nuestro, haciendo su obra y haciendo visible su poder. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero está en medio de la iglesia trabajando hasta el día de hoy. El Señor nos prometió lo siguiente, Él dijo, id y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió y la iglesia le creyó, hermanos. Y nosotros también le creímos. Por eso estamos aquí hoy a la mañana. Por eso estamos aquí empleándonos y dedicándonos en la adoración a Dios como Él nos mandó, trayendo los elementos que Él ordenó, tratando por su gracia, buscando hacer todas las cosas que Él nos mandó. Porque Él prometió estar entre nosotros, haciendo su obra todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra confianza. No por nosotros, sino por Él, por amor a Él, por obediencia a Él, por reverencia a Él. Damos, hermanos, entonces aquí fin a este capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos tenido 19 mensajes justo de estos 2 capítulos de 28 capítulos que tiene este libro. Que el Señor nos ayude a que todas estas enseñanzas las guardemos en nuestro corazón y que las pongamos por obra, sea elementos que nos hagan crecer en nuestra vida de piedad. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.